Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, les damos la bienvenida a esta presentación, donde vamos a exponer los principales resultados de un estudio de opinión pública sobre pueblos originarios y nueva constitución que ha realizado este centro de estudio en el contexto del proceso constituyente que comenzó en Chile a partir de octubre del año pasado con las distintas manifestaciones y movimientos sociales a lo largo de todo el país. El Centro de Estudios Interculturales Indígenas el día en diciembre del año pasado, y después de un trabajo, de un claustro en el cual trabajaron todos sus investigadores, llegó a, comprometió su acción durante los próximos años a generar información, a informar el debate y a apoyar, ¿cierto?, la discusión sobre las políticas y los temas de pueblos originarios en este proceso constituyente que se había iniciado. Esto comenzó con una declaración pública el día 2 de diciembre del año pasado y entre las distintas orientaciones, tanto metodológicas como de la investigación que está realizando el centro, uno de los instrumentos que se resolvió desarrollar a partir de ese debate fue tener este estudio, un estudio de opinión, cuyo objetivo principalmente es conocer los niveles de apoyo que tienen las distintas demandas de los pueblos originarios en la ciudadanía, en el contexto de que éstas puedan ser incluidas en una nueva Carta Fundamental, y también sobre las distintas formas de participación que han estado en el debate público sobre cómo deben incluirse los pueblos indígenas en este debate y cómo pueden participar. Nosotros la idea es realizar este estudio en distintas mediciones, es hacer 4 mediciones, y la primera, que la que vamos a presentar ahora, es la que corresponde al mes de marzo. Eh, en esta presentación, entonces, la presentación del resultado de los números la va a hacer el profesor Eduardo Valenzuela, quien es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y es investigador de nuestro centro, y los comentarios van a estar a cargo de Verónica Figueroa, ¿cierto?, que es profesora de la Universidad de Chile y también investigadora del CIR, y Fernando Pairicán, quien es académico, historiador y académico de la Universidad de Santiago, también investigador de este centro de estudios. Le voy a dar la palabra entonces al profesor Valenzuela para que pueda presentar los principales hallazgos de este trabajo. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Efectivamente, este es un primer estudio de opinión pública referido a reconocimiento constitucional de pueblos originarios. La idea nuestra es continuar, hacer una seguidilla de estudios sobre este problema. Esta podría ser como una línea de base en la cual, sobre la cual construir una tendencia que pueda desarrollarse en el curso del debate constitucional de este y del próximo año. Entonces, es un estudio sencillo, simple, se hizo en marzo, entre el 10 y el 16 de marzo, un estudio telefónico sobre una muestra nacional de teléfonos, tanto telefonía fija como móvil, de 1.500 casos. Son muestras que después se ponderan, básicamente por región, sexo y edad, para obtener parámetros concordantes con la población general. Como todo estudio telefónico, está sujeto a una tasa de contacto y de colaboración relativamente baja, 50%, entonces también tiene esa incertidumbre, alguna incertidumbre respecto de sus resultados. Entonces estamos hablando de eso, un estudio telefónico de 1.500 casos hecho en población general, 18 años y más, vale decir, contestan todos los personas habilitadas de esa edad. Entonces, para ir rápidamente a los resultados, voy a presentar la primera lámina con resultados que muestra una abrumadora mayoría de personas que considera que efectivamente los pueblos originarios en Chile deben ser constitucionalmente reconocidos. 97% está fuera de discusión que una nueva constitución debe incluir un reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios. Esta unanimidad
abarca por igual a población que se identifica con algún pueblo originario, que es lo que hemos llamado hoy pueblo indígena o afrodescendiente, que está medido por autoidentificación. A la gente se le pregunta si se identifica con algún pueblo originario, del mismo modo como lo hace el censo, y población que no se identifica con un pueblo indígena originario. Como ustedes ven, el reconocimiento, la voluntad de reconocimiento constitucional es enteramente unánime, cualquiera sea la identificación de las personas. Y esa es nuestra primera pregunta. Nuestra segunda pregunta es bajo qué modalidad la gente espera que se produzca este reconocimiento constitucional. Cerca de la mitad de los chilenos en este minuto, 49%, prefiere la fórmula del Estado multicultural, es decir, un Estado que reconozca la existencia, la convivencia de diferentes culturas, lenguas y eventualmente tradiciones en su propio seno. Estado multicultural, reconocimiento de la multiculturalidad del Estado chileno. Hay, eso sí, un tercio de los chilenos, 81% a la derecha del círculo, que persiste, por decirlo de esta manera, en la idea de un Estado-nación, de un solo Estado-nación sin distinciones culturales en su seno. Y hay también todavía un 17% de personas que consideran que el reconocimiento constitucional debe incluir la fórmula de un Estado plurinacional, no solo diferentes culturas en el seno de un mismo Estado, sino diferentes naciones dentro de un mismo Estado eventualmente. Entonces tenemos estas tres posibilidades de reconocimiento. Las dos primeras son las más relevantes, sea bajo la forma de un Estado multicultural, sea bajo la forma de un Estado plurinacional. El conjunto, una mayoría significativa, 2/3 de los chilenos, apoya alguna fórmula de reconocimiento constitucional efectiva, que competa a la identidad del Estado mismo, que deja de ser un Estado único, un solo Estado-nación, para sea un Estado multicultural o un Estado plurinacional. Esta respuesta tiene un sesgo de edad importante, una gradiente de edad importante. Los más jóvenes son mucho más proclives sea a una definición de Estado multicultural o a una definición de Estado plurinacional, es decir, entre los jóvenes el reconocimiento constitucional que se espera de los pueblos originarios más profundo. Respecto de las personas que tienen más edad, ustedes ven cómo la barra naranja va decreciendo en un lado y la barra verde va subiendo, la verde clara. Entonces hay una gradiente de edad. Los jóvenes tienen una opinión relativamente distinta de los mayores respecto a este punto. También encontramos, aparte de la gradiente de edad, sí, muy poca gradiente en términos de indígena y no indígena. La opinión respecto de la fórmula de reconocimiento es muy parecida entre una población y otra población. Tiene un dato interesante respecto de la unanimidad o de la concordancia que existe en este aspecto. Vamos a ver que en otros no tanto, entre población que se identifica y no lo hace como indígena. Y eso respecto de nuestra segunda pregunta. No, y todavía hay un sesgo, ya lo vimos, de edad. No hay sesgo por identificación indígena y sí la hay por educación. Parcialmente motivada por la edad. Los jóvenes en general cuentan con mayor educación que los mayores, pero también hay un sesgo educacional. La gente con más educación tiende a preferir alguna de las fórmulas más fuertes del reconocimiento constitucional, sea la multiculturalidad o la plurinacionalidad.
Eso respecto de cómo reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios. Después hay una tercera pregunta sobre lengua. Reconocimiento también significa reconocer lenguas autóctonas, ¿no es cierto?, como lenguas oficiales, como lenguas del Estado chileno, donde también encontramos o reencontramos casi la misma unanimidad que habíamos visto en reconocimiento. Todo el mundo considera que es necesario reconocer lenguas, las lenguas originarias. Ahora, claro, otra vez, el problema es cómo se reconocen, ¿no? Y qué significa este reconocimiento. Y tenemos entonces esta pregunta respecto de la enseñanza de lenguas originarias, ¿no es cierto? Tenemos aquí, eso sí, una discrepancia, una controversia. La mitad de la gente piensa que debería ser optativa para niños y niñas del país, ¿no es cierto?, dentro de los colegios eventualmente, pero hay un 42% que considera que debería ser obligatoria, al menos como enseñanza mínima, como enseñanza elemental, para unos y otros, ¿ah? Para tanto quienes se identifican como indígenas como quienes no lo hacen. Entonces, hay esta opción, ¿no? Una parte que considera que puede ser enseñada obligatoriamente, estamos hablando esencialmente del Mapudungun en este caso, otros que consideran que es optativa. Son dos modalidades de enseñar, de reconocer, de darle a la lengua originaria un reconocimiento efectivo. En la siguiente tenemos una apertura. Aquí sí hay una diferencia entre quienes se identifican y no como indígenas. Quienes lo hacen prefieren más que sea obligatorio que quienes no lo hacen, ¿no? En cambio, los que no se identifican como indígenas, ustedes ven ahí, prefieren más bien la fórmula de que sea una enseñanza optativa. Aquí sí hay una diferencia entonces entre quienes se identifican y quienes no se identifican como indígenas. Primera vez que notamos esa diferencia, que en las preguntas anteriores no había aparecido. Tenemos una lámina un poco más cargada de información, que es la siguiente, respecto de distintas formas de protección, de cuidado, de amparo que el Estado debe ofrecer a los pueblos originarios. Hay mucha unanimidad respecto de casi todas ellas, sobre el 70% de chilenos, unos y otros, que dicen que sí, ¿no es cierto?, a la responsabilidad que tiene el Estado en proteger y difundir conocimiento de los pueblos originarios, defender y proteger sus recursos naturales, resguardar su integridad cultural, ¿no es cierto? Incluso hay bastante unanimidad de que debiesen incluir banderas y saludos protocolares en lengua originaria, consultar a autoridades ancestrales cuando hay cuestiones que tienen que ver con el territorio que mayoritariamente ocupan, devolver tierras, que es una política muy ampliamente apoyada, contar incluso con un sistema de justicia que respete sus tradiciones y costumbres. Con todo eso hay un reconocimiento y un apoyo muy amplios. Las dos materias en las cuales existen menos apoyo son las dos últimas. Ustedes ven como las barras naranjas se retractan, ¿no es cierto?, en particular para discriminarlos positivamente a la hora de acceder a beneficios sociales. Que tiene menos apoyo, solamente la mitad de los chilenos está de acuerdo con dar un puntaje adicional por el hecho de pertenecer a un pueblo originario. Y claro, hay muy poco apoyo a la idea de establecer un Estado independiente, ¿no? Respecto de
Vamos a la siguiente. La diferencia entre ser o no indígena. Yo subrayaría, en general, la gente que se identifica como indígena suele estar más de acuerdo con todo y enfatizar más la responsabilidad que tiene el Estado respecto de los pueblos originarios, sobre todo y principalmente con generar discriminación positiva en favor de derechos sociales. Como ustedes ven ahí, 64% de quienes se identifican en la penúltima línea, 64% está a favor de esa discriminación positiva versus 46% de los no indígenas. En general, sin embargo, aparte de esa inflexión, diría yo, las magnitudes son similares entre unos y otros. Si se trata de discriminación positiva en el Parlamento, ya no en los beneficios sociales, sino en el Parlamento, la siguiente, ahí sí volvemos a la unanimidad. Y todo el mundo piensa, más o menos, que deben existir cupos reservados para indígenas en el Congreso. Por ende, si la gente es más reacia a ofrecer discriminación positiva respecto del Estado social, lo es mucho menos, es mucho más favorable a ofrecer cupos reservados, a hacer discriminación positiva en el Parlamento. 82% considera que debe hacerse y que los pueblos originarios deben tener una representación asegurada. Hay una cierta inflexión en esto, hasta 90% si uno se identifica como indígena, pero en general las tasas son extremadamente amplias y elevadas. De modo que en esto hay una opinión bastante unánime que se ratifica o se refuerza. En esto hay apenas un sesgo por educación, está todo el mundo de acuerdo, y un consenso que se ratifica a la hora de redactar una nueva constitución, es decir, a la hora de conformar una convención constituyente, donde también, al igual que en el caso del Parlamento, la idea de tener cupos reservados para pueblos originarios aparece ampliamente aceptado. En el conjunto, entonces, yo concluiría 4 cosas principales. La primera es que, bueno, es un dato que no está mostrado en esta lámina, pero tenemos, como ustedes saben, una proporción creciente de personas que se identifican como pertenecientes a pueblos indígenas. Eso ha venido subiendo sistemáticamente a lo largo de las 2 o 3 últimas décadas. Los censos los han mostrado, las encuestas siguen mostrando incrementos muy significativos de gente que se identifica como perteneciente a algún pueblo indígena, ¿no? En esta encuesta está sobre el 20%, la proporción de quienes se identifican como tales en la población chilena. Amplio apoyo, diría yo, para la enseñanza de la lengua, como un aspecto importante de la interculturalidad, enseñanza incluso de la lengua que debería alcanzar al menos como enseñanza elemental a población no indígena, a escolares de todas las condiciones, un amplio apoyo al reconocimiento constitucional, sobre todo bajo la forma de un Estado multicultural, y una amplia también demanda de que el Estado se transforme en garante de los derechos de los pueblos indígenas y que elabore una política activa de protección, ¿no es cierto?, de sus tierras, pero también y principalmente de su cultura y de su organización social. Yo diría que esas son 4 conclusiones importantes que obtenemos de este primer estudio de opinión pública que hacemos. Es decir, algunos de estos datos han sido incluidos en otras encuestas de opinión pública y son concordantes con ella,
Pero como les digo, la idea es elaborar un estudio exclusivamente dedicado a este problema y sobre todo perseverar con este estudio, hacerlo 2, 3, 4 veces en el curso del proceso constituyente, de manera también que los constituyentes, la gente en general interesada en estos asuntos pueda estar debidamente informada acerca del movimiento de opinión pública, que en este caso suele ser muy favorable al reconocimiento constitucional, social, cultural y lingüístico de los pueblos indígenas de nuestro país. Esos son los datos principales que quisiéramos que comentaran ahora nuestros invitados. Miguel. Muchas gracias, profesor. Bueno, voy a, antes de dar paso a los comentarios, recordarles que estamos en el chat recogiendo las preguntas que quieren hacer, y después de los comentarios vamos a seleccionar algunas para que se puedan discutir en este panel. Le voy a dar la palabra ahora entonces a Verónica Figueroa para que comience la primera ronda de comentarios. Entiendo, Verónica, te vas a compartir algo, ¿no? Ya, vamos a hacer eso. Vamos a habilitar el espacio aquí para que puedas. ¿Se puede? Ah, yo. Perdón. Vamos a ver si... Ahí sí. Ahí sí, ¿me Ya. escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien, bueno, Perdón. muchísimas gracias. No, no te preocupes, estas cosas, mira, últimamente uno ya con esto se pone, está preparado para cualquier cosa, así que nada, primero saludar, Mari Compulamien, Mari Compuché, muchas gracias a todas y todos los que están hoy día escuchando esta presentación de datos. Yo les voy a compartir, espero que se vea una presentación, si el anfitrión también me puede autorizar a compartir, que está inhabilitada la función. Perfecto. Entiendo que ahora debieras poder... Ahí está. Perfecto. ¿Se ve? Sí. Buenísimo, excelente. Bueno, esperemos que la tecnología nos acompañe porque cada vez que uno hace estas presentaciones depende del internet, así que nada, en primer lugar, como decía, darles la bienvenida, agradecer la invitación a poder comentar estos datos, ¿no? Esta información, este estudio de opinión, que yo creo que es relevante obviamente por dos cosas. La primera es que nos permite tener una primera fotografía, una aproximación respecto de lo que estaba sucediendo, esto es antes de la pandemia, esta situación de pandemia, pero que obviamente nos muestra que hay un interés importante en torno al proceso constituyente y sobre todo de reconocimiento de derechos, ya me voy a referir a eso. Y segundo, y creo yo lo más importante, es que estos datos nos invitan a reflexionar, y yo creo que la idea de mi presentación es quizás poder motivar un poco un diálogo, ¿no? De poder cuestionarnos un poco la realidad, pero también invitar a proponer, y sobre todo pensando en un ejercicio propositivo de cara a este proceso constituyente, que si bien está en stand-by, obviamente tenemos que prepararnos para ello. Y mi presentación y el análisis de los datos, obviamente uno puede escoger desde qué perspectiva los va a tomar, y a mí me gustaría tomar estos datos desde dos perspectivas principales. La primera es tomar un concepto que me parece muy interesante en torno al proceso constituyente, que es este concepto de gobernanza, que ya me voy a referir, y cómo estos datos nos permitirían pensar en una nueva gobernanza, en un nuevo acuerdo, en un nuevo pacto, y luego pensar en cómo estos datos nos permitirían avanzar en una agenda estratégica, una agenda que no se acaba en el proceso constituyente para los pueblos indígenas, pero que
también de alguna manera se convierte en una invitación para ver qué viene después del proceso constituyente. Y teniendo también obviamente un análisis político que habrán temas que esperemos poder instalar, pero que seguramente habrá otros que tendrán que quedar para una agenda que no podemos dejar de lado. En primer lugar, a propósito de este marco analítico desde el que voy a mirar los datos de esta encuesta, tienen que ver con la idea de gobernanza, que va a ser mi principal eje articulador para mi reflexión, principalmente porque la gobernanza se refiere a estos patrones de convivencia en una sociedad. Se refiere a las reglas del juego que van a definir cómo se va a ejercer el poder, cómo se va a distribuir este poder, cómo se va a estructurar la toma de decisiones, y cómo, de alguna manera, esas reglas del juego van a definir la participación de todos aquellos y aquellas que habitamos este territorio que se va a ver influenciado por estas decisiones. Y aquí es importante entender que desde el nacimiento de los Estados-nación, claramente, ¿no?, todas las sociedades han requerido alguna forma de organización, alguna forma de dirección, han debido expresar la configuración del poder, y esa forma de configuración del poder se expresa, al menos en el caso latinoamericano, en las constituciones políticas, ¿no?, que se dan los estados. Y obviamente a lo largo de la vida de los estados esos acuerdos van cambiando, ¿sí? No se escriben sobre piedras, sino que van respondiendo de alguna manera a los cambios que se van dando en el entorno, políticos, económicos, sociales, y en este caso particular, desde la mirada que vamos a mirar, obviamente culturales. Y aquí también es importante entender que esta discusión respecto de estos acuerdos de gobernanza en la que estamos en este momento en Chile, no se encuentran en un momento en el que también ha habido un avance importante, a diferencia de otros procesos anteriores, en torno a los derechos de los pueblos indígenas en el marco internacional, y que de alguna manera ese marco internacional ha presionado para que los estados también, ¿no?, vayan repensando estos acuerdos y estas formas de gobernanza. Ahora es importante entender también una segunda cuestión, y es que la pluralidad cultural claramente siempre ha existido. En Latinoamérica la pluralidad cultural expresada en la existencia de pueblos indígenas siempre ha estado. Sin embargo, ha sido principalmente desde mediados de la década de los 90 que los movimientos indígenas han sido actores claves en correr este cerco, en ir ocupando espacios públicos, en ir dando visibilidad a estas demandas de los pueblos indígenas, presionando, por supuesto, por el reconocimiento de sus derechos, sobre todo en cuanto a sujetos colectivos, y por lo tanto todo esto ha ido generando una presión en las últimas décadas para que los estados den respuestas, ¿no? Y aquí nos encontramos con que las respuestas que han generado los estados desde estos modelos de gobernanza han sido bastante variadas, ¿no? Algunas han ido desde el reconocimiento como estados plurinacionales, desde el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, hasta otros que han ido avanzando más bien a una dimensión de cambio institucional, en la creación de ciertas políticas e instituciones, dando representación a los pueblos indígenas, por ejemplo, a través de escaños reservados en el Congreso, y otros países que han avanzado más bien en términos, diría yo, muy operativos, generando ciertos acomodos en la burocracia pública principalmente, creando organizaciones con una orientación muy clara más bien para desarrollar ciertos planes o programas específicos dirigidos a los pueblos indígenas. Por lo tanto, lo que podemos ver es que la gobernanza, ¿verdad?, como la estamos definiendo aquí, podría tener tres grandes niveles. Uno estructural, que es aquel donde se definen las reglas del juego y que cambian las reglas de convivencia para todos los sectores que habitan un determinado territorio, y en ahí encontramos a los pueblos indígenas. Uno institucional, que podríamos hablar de cambios intermedios en los niveles de gobernanza, y uno quizás más operativo, ¿no?, que tiene que ver con cambios, como decía, muy a nivel burocrático, y por supuesto, diría yo, que los datos que arroja este estudio nos interesan sobre todo aquellos que definen la posibilidad de un cambio de las reglas del juego, de la gobernanza, a un nivel estructural, ¿no?, que es donde creemos que podemos avanzar para generar realmente cambios sustantivos.
En ese sentido, por lo tanto, el análisis de los datos, ¿sí? Yo más que seguir el orden de la presentación del estudio, lo que hice es tomar los datos para intentar ubicar aquellas respuestas que nos permitan pensar aquellos que se podrían encontrar en esta dimensión estructural y que por lo tanto podrían ser un punto de apalancamiento estratégico para los pueblos indígenas respecto de los temas que nos gustaría que se instalaran en la agenda política constituyente en el corto plazo, pero obviamente más, como decíamos, de cambio estructural en el largo plazo. Luego, aquellos resultados que nos permitirían una dimensión más intermedia, que podrían generar ciertos acomodos a la institucionalidad o algún ámbito de política pública. Y finalmente, yo diría los datos más cosméticos, ¿sí? Para la agenda indígena, que tienen que ver con aquellos que plantean un cambio en la dimensión más bien operativa, ¿no? Por lo tanto, vamos con los datos, ¿no? Y con el primer dato que a mí me parece muy relevante y que se centra en la dimensión estructural y que tiene que ver con el carácter del Estado, ¿no? Aquí sabemos nosotros que en el caso de Chile, al igual que en el caso latinoamericano, la lógica del Estado es de un Estado-nación, por lo tanto es un Estado homogeneizante, es un Estado que ha definido desde un inicio una ciudadanía pensada en términos estandarizados, pensada en términos igualitarios, y que por lo tanto busca de alguna manera esa idea de igualdad en la búsqueda del bien común, ¿no? Y este Estado-nación ha servido también de parámetro para negar la preexistencia de las naciones indígenas que se encontraban en este territorio, y aprovecharon más bien el momento de la independencia, el momento de la emancipación, para crear reglas del juego, acordes a una élite criolla, ¿verdad?, de la época, que no miraron a las naciones indígenas, por supuesto, como parámetro, como punto de partida, sino que vieron la oportunidad en la creación de este Estado para crear una nueva nación, ¿no? Mirando los ideales, obviamente, europeos. Por lo tanto, el ideal de nación que se diseñó en nuestro Estado desde un inicio tenía que ver con, de alguna manera, asociar esa idea de nación con la idea del Estado. Por lo tanto, uno podría pensar que luego de siglos de existencia, en el caso de Chile, de este modelo homogeneizante, de este modelo de Estado-nación, que ha utilizado distintos dispositivos educativos, de poder, de uso de espacios públicos, de definición de lo que se entiende por el bien común, ¿verdad?, bajo los ideales republicanos, no es de extrañar, diría yo, que aparezca este dato, más allá de que si hay o no una clarificación respecto de que lo que las personas encuestadas entienden por multicultural o plurinacional, creo que bajo esa lógica no extraña que un 49% de las personas encuestadas prefieran hablar de un Estado multicultural, es decir, hablar de un territorio donde conviven distintas culturas, versus un 17% de las personas encuestadas que hablan de un Estado plurinacional, es decir, que en un territorio puedan coexistir, ¿no?, distintas naciones. Bajo mi argumento y la mirada de la gobernanza, obviamente para los pueblos indígenas resulta fundamental avanzar hacia un Estado que se reconozca como plurinacional, porque aquí estamos cambiando las reglas del juego. Aquí estamos dando un estatus de nación a los pueblos indígenas, y esto nos permite ejercer libremente una serie de derechos legítimos, ¿verdad?, en cuanto tales, y superar estas ideas más bien del acomodo cultural, que es lo que ha planteado el multiculturalismo, y por lo tanto en el que se inscribe un poco la lógica de esta respuesta, ¿verdad?, en la que de alguna manera el multiculturalismo solo nos entiende como grupos culturalmente diferenciados, pero no necesariamente sujetos de derecho y sobre todo de derechos políticos, ¿verdad? Por lo tanto, este es un elemento importante, creo yo, para analizar por sus implicancias, ¿verdad? Cómo sensibilizamos, cómo cambiamos esta noción de este 49% para que comprenda lo que significa la plurinacionalidad, incluso diría yo para que le pierdan el miedo al concepto de la plurinacionalidad, y creo que también es importante no perder de vista que si bien un 49% habla de multiculturalidad y un 17%, ¿no?, habla de esta plurinacionalidad, hay en los datos un 31% que todavía insiste en la idea de que el Estado de Chile debe ser un Estado, una nación, ¿no? Y cuando desagregamos incluso ese dato por pertenencia étnica,
no hay una mayor diferenciación, es decir, no hay una sensibilización de las personas que se autoidentifican como indígenas por avanzar hacia una plurinacionalidad. Por lo tanto, creo que ahí hay un elemento interesante de analizar respecto de la agenda que queremos instalar y que ha estado muy presente, ¿verdad?, esta idea de plurinacionalidad, pero que al parecer no ha logrado cuajar lo suficiente como para instalarse. El segundo elemento, o dato más bien, para la dimensión estructural, a mí me parece bien interesante este que tiene que ver con que el 97% de las personas encuestadas apoyan un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, ¿verdad? Si pensamos que desde el nacimiento de este Estado ninguna constitución ha reconocido formalmente la existencia de naciones o de pueblos indígenas, sin duda esto se convierte en un punto de apalancamiento importante. Sobre todo porque creo yo que sumado a la idea de la plurinacionalidad supondría un ejercicio bien potente de los derechos que tenemos los pueblos indígenas. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque depende de cómo manejemos este dato también, ese 97%, que es un apoyo mayoritario, también podría terminar en un articulado de la Constitución que reconozca que hay pueblos indígenas, pero que en el fondo seguimos con la lógica de que estamos aquí para enriquecer a la nación chilena, que seguimos de alguna manera tributando a una cultura hegemónica que va a ser quien va a definir en definitiva las reglas del juego, y va a continuar definiendo las reglas del juego. Por lo tanto, creo yo que aquí el reconocimiento constitucional es una condición necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Y creo que ahí hay que llevarla muy de la mano con lo que significa la plurinacionalidad. En este mismo nivel también estructural, creo que otro dato importante tiene que ver con este 95% que manifiesta su acuerdo en que el Estado debe proteger la generación y difusión del conocimiento de los pueblos indígenas. A mí me parece que aquí, y sobre todo en sinergia con los resultados anteriores, esto permitiría, ¿no?, si entendemos bien lo que significa la generación y difusión del conocimiento de los pueblos indígenas, de una vez terminar con esa lógica hegemónica, ¿verdad?, que nos ha dado a los pueblos indígenas y al conocimiento indígena la categoría, ¿verdad?, de folclore, de cosmovisión, de mitos, que claramente en algún momento de la historia fueron utilizados incluso para calificarnos como bárbaros y negarnos una ciudadanía en función de nuestras diferencias. En ese sentido, creo yo que la emergencia de nuevos problemas que tenemos hoy día, cambio climático, salud mental, incluso la pandemia que estamos viviendo hoy día, han evidenciado que ese conocimiento occidental es limitado, ¿no?, que no logra dar las respuestas apropiadas, y que obviamente se hace necesaria la incorporación de otros conocimientos que han sido negados históricamente. Creo yo que los conocimientos indígenas hoy día demuestran su plena vigencia, proponiendo nuevos marcos epistemológicos, nuevos marcos filosóficos, y alternativas, por supuesto, de solución a estos problemas. Por lo tanto, este dato de que haya un 95% de apoyo, creo yo que es una oportunidad muy importante, pero que para ello el conocimiento occidental debe dejar de tener esta posición hegemónica, y debe ceder espacios, por supuesto, a los conocimientos indígenas, siendo reconocido este conocimiento en nuestro marco jurídico, en nuestro marco político, de manera que se puedan traducir luego en políticas educativas, lingüísticas, económicas, sociales, etc. Sin embargo, este dato también se cruza, ¿verdad?, con esto que de alguna manera un 42% habla de que sea este reconocimiento obligatorio versus un 50% que sea optativo. Creo yo que aquí también tenemos de alguna manera un desafío, ¿no?, con avanzar a esa obligatoriedad y sobre todo a sensibilizar, ¿verdad?, a ciertos sectores de la relevancia que tiene, estaba en el anterior, el conocimiento de los pueblos indígenas, ¿verdad? La siguiente, ahora sí, me voy a la siguiente, que es el reconocimiento de las lenguas. Yo creo que aquí también hay otro dato, y yo lo coloco en la dimensión estructural, porque no se trata de una política lingüística, sino que más bien la pregunta apunta a poner en el más alto nivel de reconocimiento político en la Constitución el rol de las lenguas indígenas. Y aquí me parece a mí bien importante, porque saldríamos de alguna manera de la lógica de que la lengua es una política sectorial,
que debe estar a cargo de este caso, además de un Ministerio de Educación, donde su foco claramente no es las lenguas indígenas, pero creo yo aquí que, como digo, este apoyo podría ser o podría convertirse en una oportunidad para generar un cambio estructural. Sin embargo, como bien decía aquí a propósito de este 42% de personas que dicen que debería ser obligatorio para todos los niños y niñas, independientemente de sean indígenas o no, y un 50% plantea que sea optativa, creo que, como decía, tenemos que avanzar en esta sensibilización, sobre todo por lo que significa la lengua, ¿no? En términos de poder sensibilizar, comunicar, transmitir pensamiento, transmitir conocimiento, etcétera, ¿no? Creo yo que nuevamente quizás aparece aquí el peso del modelo de Estado-Nación y que ha marcado también una lógica, sobre todo post-globalización, un poco del sentido utilitario de la lengua, ¿no? Más bien visto desde una perspectiva económica, de acceso a ciertos mercados laborales, y no entendida más bien como la contribución a nuevas formas, ¿no?, de vida o de convivencia. Creo yo que estas son las tres principales dimensiones estructurales que podrían generar o apalancar cambios relevantes en un proceso constituyente y que debiéramos, por lo tanto, considerarlas en una agenda estratégica. La segunda dimensión tiene que ver con la dimensión quizás más intermedia, con las políticas, y aquí aparece este dato que es relevante respecto de que el 93% de las personas encuestadas asegura que la explotación de los recursos naturales deben resguardar la integridad social y cultural de los pueblos indígenas. Claramente, ¿no?, para los pueblos indígenas hoy día resulta relevante, y así se ha planteado en distintos espacios, hablar de los derechos de la madre tierra, hablar de la soberanía alimentaria, pero también creo yo que esta pregunta nos permite al menos identificar que hay una parte de la ciudadanía que comprende la relación entre pueblos indígenas y recursos naturales. Creo que también este dato es interesante porque en toda la discusión que estamos teniendo hoy día, entrega al Estado un rol fundamental en definir la propiedad de los recursos naturales, y por lo tanto el Estado debiera de asumir un rol fundamental en la definición de este desarrollo integral, muy lejos de la lógica subsidiaria que ha tenido hasta este momento. Creo también que de alguna manera esto plantea una relación, por supuesto, respetuosa con los territorios que han planteado los pueblos indígenas, y creo también, ¿no?, que en el marco de la pandemia, que ha evidenciado una vez más las desigualdades estructurales que existen en nuestro país, se muestra, ¿no?, la relevancia de que los recursos naturales estén no solamente en manos del Estado, sino también la sostenibilidad que han mostrado las experiencias en ciertas comunidades, en ciertos territorios respecto del manejo de estos recursos. En esta dimensión también se encuentra esta pregunta, ¿no?, que arroja este dato respecto de que el 77% de las personas encuestadas señalan que el Estado debiera de devolver tierras a los pueblos indígenas. Y claramente la restitución territorial ha sido una demanda permanente de los pueblos indígenas y que ha sido de manera entendida, ¿no?, de manera muy limitada por el Estado, que no ha avanzado en la creación de una institucionalidad que responda a la deuda histórica, ¿no?, que ha sido producto de políticas permanentes del Estado y que han derivado en el despojo territorial. Y claramente porque desde la perspectiva occidental, la tierra tiene una marcación jurídica limitada sobre la cual se puede ejercer un derecho de propiedad, y un derecho de propiedad principalmente individual. Sin embargo, sabemos que para los pueblos indígenas lo relevante más que la tierra es el territorio, con toda esta complejidad material e inmaterial, ¿verdad?, y de elementos que lo habitan y que aseguran obviamente la supervivencia. En este momento hablaría de supervivencia de los pueblos indígenas. Y por otra parte, creo yo también que nos invita, ¿no?, a pensar que esta visión productiva que ha tenido la tierra, que no ha permitido darle, ¿no?, la relevancia cultural, política que tiene la demanda de los pueblos indígenas, avanzar en ese reconocimiento nos permitiría, ¿no?, ejercer, por supuesto, los derechos de autonomía que le permitan a los pueblos indígenas poder reflexionar en torno a su futuro, a su existencia, e incluso a su relación, ¿no?, con la sociedad chilena. El siguiente en esta dimensión, y el último, la dimensión político-institucional, tiene que ver con este dato que señala que el 77% de las personas encuestadas manifiesta respecto de contar con un sistema judicial, un sistema judicial especial
que respete las tradiciones y costumbres. Yo creo que aquí la posibilidad de generar cambios al sistema jurídico, de reconocer el derecho consuetudinario, la naturaleza de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el rol de las autoridades ancestrales, las prácticas específicas que cada pueblo tiene para resolver conflictos, etc. Hay aquí una demanda muy sentida que no ha sido atendida, y muy por el contrario, lo que vemos es que más bien el ámbito judicial se ha utilizado para, valga la redundancia, judicializar las demandas y reivindicaciones legítimas de los pueblos indígenas. Por lo tanto, también creo que aquí hay una posibilidad de romper con esta lógica estructuralista, ¿verdad?, tan homogeneizante que ha derivado este Estado-Nación y que se ha reflejado en nuestro marco jurídico, en la forma en la que no solamente evidenciamos o concretamos el derecho, sino toda la institucionalidad que le da vida al derecho. Y finalmente, este 82% que creo que es relevante a propósito de los cupos para el Congreso, ¿sí? Esta pregunta no se refería a cupos en el marco del ejercicio constituyente, sino más bien que existan cupos reservados en el Congreso, que si bien es interesante porque se ha utilizado también en otros países, me parece a mí que todavía hay que recalcar que este 82% que existan cupos para pueblos indígenas sería en un Congreso nacional, es decir, un Congreso donde la mayoría de las personas que participan, que son elegidas bajo las lógicas bajo las lógicas definidas, ¿verdad?, por el juego democrático, no serían indígenas, o serían elegidas estas mayorías de acuerdo a las reglas de partidos. Creo yo ahí también que hay un dato interesante, y es que en las encuestas, si uno suma las respuestas, al menos un 68% de las personas encuestadas cree que esta representación en el Congreso debería ser de al menos un 20% de los escaños. Y como decía antes, al menos un 20% hasta un 30% de representación no nos permitiría un Congreso igualitario en términos de representación de pueblos indígenas, pero al menos sí permitiría intentar mover un poco el cerco para poder romper con las reglas, ¿verdad?, de las reglas del poder, que difícilmente se van a modificar en una lógica como esta. Permitiría, creo yo, más bien un ejercicio de visibilización, porque habría que generar alianzas o lobby con los otros sectores políticos que se encuentran ahí. Yo diría que estas dos dimensiones son las más relevantes en términos de una agenda estratégica para los pueblos indígenas respecto de los datos que arroja el estudio. Quizás en la dimensión operativa creo yo que aquí es seguir un poco en la lógica de los cambios cosméticos, que hoy día, si bien Chile es uno de los países que ha reconocido o ha avanzado más pobremente en el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas, gran parte de las decisiones se han centrado aquí, ¿verdad?, con una organización todavía como la CONADI, donde no hay posibilidad de hacer política pública, de formular política pública, sino solo de implementarla. Y aquí dos datos, ¿no?, que arroja este estudio. La primera, que tiene que ver con que un 51% de los encuestados señala que los pueblos indígenas deberían tener un puntaje para acceder a beneficios sociales. Por lo tanto, esto es una medida que nos genera cambios importantes, y el 80% apoya que debieran de haber en los actos oficiales banderas o saludos protocolares de los pueblos indígenas, que si bien dan visibilidad, no atacan de alguna manera el meollo del asunto de lo que a nosotros nos interesa. Visto estos datos, por lo tanto, creo yo, quizás en estas tres dimensiones que yo propongo de análisis, algunas reflexiones de cierre, ¿sí?, pensando en una agenda estratégica, ¿no? ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Qué alternativas nos plantean estos datos? ¿Qué desafíos nos plantean estos datos? Creo yo que pueden ser muchos. Creo que de cara, si pensamos principalmente en el corto plazo, que es el proceso constituyente, el estudio mostraba que un 82% de las personas encuestadas está de acuerdo con que haya cupos para pueblos indígenas en la convención constituyente o en la convención mixta. Al menos está esta sensibilidad, se refleja esta sensibilidad en el estudio. Recordemos que el proyecto que modifica la Constitución para reservar escaños a los pueblos indígenas todavía está en discusión, y se encuentra en el segundo trámite constitucional, de hecho en el Senado, y eso es algo de lo que tenemos que prestar atención, importante, porque no está, si bien está definido, diría yo, el contexto, no está definido la letra chica.
cuántos cupos, de qué manera vamos a participar, cómo se van a elegir estos representantes. Por lo tanto, hay una invitación ahí a seguir muy de cerca lo que va a pasar con este proyecto, ¿verdad? Y la discusión que se dé, como decía, en el Senado. Y también, por supuesto, podemos mirar estos datos con una mirada de largo plazo, creo yo, de cambios culturales profundos, que no se agotan solamente en el ejercicio constituyente, y que podrían darnos una oportunidad para ir avanzando en este camino. El primero, creo yo, que nos permite evidenciar que hay que educar a la población, educar en el buen sentido, ¿sí? Aquí no tiene que ver con la educación desde la perspectiva occidental, con las certificaciones o la educación formal, sino que más bien tiene que ver con cómo somos capaces de romper con el esquema del Estado-Nación, avanzar hacia una mayor familiaridad con el concepto de plurinacionalidad, entender que es un concepto que se relaciona con el poder y que por lo tanto es relevante para los pueblos indígenas y para toda la sociedad, no es algo que beneficie solamente a los pueblos indígenas. Un segundo elemento tiene que ver con la necesidad de avanzar, por supuesto, en un reconocimiento constitucional, pero un reconocimiento constitucional con ciertos estándares que hoy día marca el derecho internacional y estándares que respondan a las expectativas de los pueblos indígenas. Es importante, creo yo, aquí sobre todo sensibilizar respecto de los efectos que esta hegemonía cultural, ¿no?, propia de los modelos de Estado-Nación, ha tenido en el reconocimiento o no reconocimiento de los pueblos indígenas, y que en cuanto a naciones nos podríamos enriquecer mutuamente, ¿no? Y que no hay aquí un sentido de una jerarquía de una nación por sobre otra. Otra reflexión importante me parece a mí que es casi de perogrullo, ¿no? Pero el conocimiento indígena existe, está vigente, el conocimiento indígena hoy día tiene propuestas, hay alternativas epistemológicas importantes que permitirían enfrentar de mejor manera los problemas que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Creo yo que aquí es muy importante también recoger el guante, instituciones como el CIR, instituciones como las universidades, las instituciones educativas, deben ser aliados estratégicos en plantear la relevancia del conocimiento indígena, y por lo tanto dar voz, dar lugar a los depositarios, a las y los depositarios de ese conocimiento ancestral, ¿verdad? Que puedan utilizar estas plataformas para poder visualizar y posicionar el conocimiento indígena. Por supuesto, las propuestas que surgen en torno a los conceptos como el buen vivir, los derechos de la madre tierra, entre otros, que creo que hoy día, a propósito de la pandemia, de las desigualdades y la propiedad de los recursos naturales, nos permite instalar un punto importante aquí, y cómo estos conceptos beneficiarían nuevos modelos de desarrollo, es decir, que más allá del capitalismo hay vida, y creo que eso de alguna manera se ha reflejado, ¿verdad?, en esta crisis que tenemos hoy día. Es interesante que la restitución territorial aparece importante en el estudio y sigue siendo una demanda ancestral, pero una demanda que está vigente hoy día, y que además desde los propios movimientos indígenas han surgido propuestas de autonomía y de convivencia armoniosa con los territorios. Y finalmente, ¿no?, los cambios al poder legislativo, al poder judicial, ¿no?, los cambios, como decíamos, a este marco jurídico, etcétera, encuentran, creo yo, espacios de apertura también. Quizás si pensamos en términos estratégicos y en estos niveles de gobernanza que yo planteaba, hay que ir pensando en plan A y plan B, cómo vamos instalando las demandas estructurales relevantes, pero como en el camino también vamos instalando estas demandas quizás de un nivel político, institucional intermedio, que pueden favorecer el cambio. En definitiva, y con esto cierro, creo yo que la invitación es no solamente a mirar estos datos, sino que a tomarlos, a utilizarlos como base para una reflexión, para un diálogo, una reflexión que tiene que ser colectiva, y que creo que en la medida en que avancemos en esa línea, vamos a poder aportar realmente, ¿no?, a la construcción de un cambio realmente sustantivo, que es lo que los pueblos indígenas han intentado impulsar, ¿no?, con mucha fuerza en las últimas décadas. Así que eso por mi parte. Muchas gracias, Chaltumay, por la atención, ¿eh? Muchas gracias, Verónica. Voy a aprovechar un poco que mencionaste esto último de usar los datos y de discutir, para contarle, antes de darle la palabra a Fernando, que bueno, una de las preguntas que ha salido en el chat en este instante es si está disponible este estudio. El estudio completo está disponible en la página www.cir.cl.
pero además va a estar disponible esta presentación, la presentación que se ha hecho esta tarde, y junto con ello, a partir de mañana, va a estar disponible también los datos, o sea, va a estar disponible la base y un manual para que las personas que quieran revisar los datos con mayor detalle o quieran aportar al debate utilizando los datos que nosotros hemos recolectado, también lo puedan hacer. Ya nosotros en el centro hemos hecho esta presentación destacando los hallazgos más importantes que nosotros hemos encontrado, pero siempre está abierto esto a los aportes que puedan realizar desde los distintos lugares las personas que están interesadas en estas temáticas. Ese es básicamente el objetivo de tener este material a disposición. Seguimos nosotros recolectando las preguntas en el chat, y después de la presentación de Fernando vamos a tener un espacio para que las puedan contestar. Así que, bueno, Fernando, adelante. Ahora sí. Ahí sí. Está cancelado el micrófono. Marimari Peña Pulamiel. Buenas tardes a los compañeros, amigos que están presentes, académicos, académicas. Voy a dividir el comentario en cuatro momentos, ¿ya? Y lo voy a ordenar de la siguiente manera: de lo que considero que el estudio más releva en opinión de la población indígena y no indígena, en grados de importancia, ¿no? Entonces, lo primero que diría es que la sociedad no indígena le da mayor importancia a lo cultural, luego a lo social, lo económico y lo político, ¿no? Y de esa manera voy a desmenuzar un poco mis comentarios en torno a eso. Creo que el estudio arroja nuevamente que no hay no hay discrepancia en torno a un reconocimiento, si pudiéramos llamarlo como cultural, ¿no? En la medida en que el reconocimiento no afecte lo político, ¿ya? No hay problema en torno a la bandera, no hay mayor discusión en torno a si entiende la población lo cultural como también la lengua, ¿no? Es decir, en la medida en que no afecte, a mí creo yo, lo político, ¿no? Es decir, la estructura actual en que está subordinada las naciones originarias, el pueblo mapuche en específico, los estudios vuelven a dar cuenta que las personas comparten principalmente aspectos culturales. Lo segundo, creo yo, del estudio, es que vuelven o dan cuenta un poco que lo social, ¿o no? Entendido como un aporte para la perspectiva de la interculturalidad o la multiculturalidad, es decir, de que Chile no es solo una sola cultura, ni nos representa necesariamente una sola bandera, eso también está un poco reflejado en una segunda opción, ¿no? Yo lo encuentro en algunos momentos como que, no sé si un concepto correcto, ¿no? Tal vez sea poco académico lo que voy a decir, como un buenismo, ¿no? Entonces, como en la medida que lo indígena esté siendo parte de la sociedad, pero sin que nosotros nos veamos en una perspectiva afectada en lo económico, entonces sí, lo indígena lo podemos aceptar. En una tercera perspectiva, diría que el estudio arroja que, lo voy a llamar como la economía de la pobreza, ¿no? En que aceptamos algunos aspectos de situaciones, de mejoramiento de la situación económica del mundo indígena, pero también en la medida en que no afecte también mis propios lugares no sé si la palabra correcta sea de privilegio, pero de alguna manera como algunas de mis garantías sociales. Entonces, no me gustaría que los indígenas tengan mayor puntaje en alguna perspectiva en torno a lo social, ¿o no? O que tenga mayor puntaje o beneficio en momentos que tenga relación a la hora de la competencia, por ser menos pobre, por ocupar un concepto, ¿no? Por eso trato de decir como la economía de la pobreza, es decir, la población en un punto de diferencia económica, porque Chile es un país que yo creo que tiene alta tasa de pobreza y la posibilidad de mejorar en torno a la sociedad se hace más difícil, entonces que tenga un mayor beneficio por ser indígena en lo económico, entonces tampoco lo acepto. Y en un cuarto punto, creo yo,
se daría cuenta de lo político, ¿no? Es decir, para la población no indígena, ¿cierto? Los indígenas, a la medida que sigan siendo sujetos tutelados de derechos, le parece beneficioso, pero en torno a los derechos de autonomía, autodeterminación, deciden del apoyo, ¿no? Entonces, en esa primera idea plantearía lo que los estudios arrojan, ¿no? Primero, hay un mayor apoyo a aspectos culturales, en apoyos sociales, tercer aspecto, en tercera categoría, lo económico, y ya cuarto punto, lo político, ¿no? En ese ámbito, entonces, mi segunda parte de la presentación se da cuenta en torno a la pregunta que yo hago, ¿no? Para el debate es si, de alguna manera, los derechos políticos son optativos, ¿o no? Entonces, si el derecho a la autodeterminación debe ser una opción que se delegue, o el derecho al idioma debe ser también algo que delegue en algún momento. Entonces, creo que el estudio me pone a mí a preguntar, ¿no? O me arroja esa pregunta de investigador si los derechos políticos siguen siendo optativos. Y ahí viene mi tercer aspecto, ¿no? De la presentación, en que los avances, creo que muchos de los avances, por decirlo culturales, ¿no? Que también son políticos en algún momento, estarían relacionados, por supuesto, con la pedagogía y la política que el movimiento mapuche ha venido haciendo en estos últimos 20 años, ¿no? Entonces, eso hace que el idioma como una lengua se pueda plantear hoy día en una perspectiva amplia o de apoyo mayoritario, ¿no? Hay una percepción también, creo yo, en torno de alguna manera, al derecho a la tierra, y eso también creo que es también un resultado de la lucha del movimiento mapuche. En una cuarta perspectiva, ¿no? Es que la sociedad indígena y no indígena, creo yo, y aquí también tal vez esto sea un llamado de atención también para las academias, que son los que tratan de explicar los conceptos, no notan la diferencia, creo yo, de concepto. Entonces, interculturalidad, multiculturalidad, autodeterminación, las van uniendo. Y ahí creo que hay un trabajo de hacer, de explicar de manera tal vez más pedagógica los conceptos teóricos y políticos que se plantean. Otro punto en torno a la misma idea de los conceptos, esto yo lo noto en la noción de autodeterminación versus plurinacionalidad, ¿no? A veces parecen como complementarios, a veces contradictorios, ¿no? Ahí creo entonces que la pedagogía de las naciones originarias y el rol de las escrituras indígenas también es poder depurar esos conceptos. En ese mismo sentido, creo que más allá de esto que yo llamé el buenismo, hay una tensión, creo yo, con el concepto de multiculturalismo, si lo entendemos como un proceso de detener, ¿o no?, los avances políticos en torno a los derechos de autodeterminación de los pueblos originarios y del pueblo mapuche en específico, ¿no? Entonces, pareciera que las políticas, como lo llamó el gobierno de Michelle Bachelet, el pacto por la multiculturalidad, ¿no?, que me parece que el gobierno que refunda la política indígena iniciada por él, bueno, le da una proyección más clara de lo que se esperaba. Esa tensión del multiculturalismo creo que se ha concretizado un poco entre la relación entre indígenas y no indígenas. Entonces comprendemos, y estos datos a mí me parece que nos pueden ayudar a plantear esta idea, ¿no?, de que estamos ante una madurez de la versión multicultural, y por tanto de alguna forma de evitar, ¿o no?, el empoderamiento de la sociedad indígena o codificarla en aspectos netamente menos políticos, ¿no? Por último, con lo que cierro, es que la conclusión sobre los datos, ¿no?, de la nueva constitución, de lo que se está arrojando como sociedad para el proceso político que se avecinaba previo al COVID, siguen dando cuenta que hay un intento de respetar y de profundizar en la democracia de parte de la población indígena no indígena, ¿no? Y por lo tanto, diría como un concepto a lo mejor de Chantal Mouffe, es la idea de radicalizar un poco la democracia, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante también como dato en que la opinión de la población sigue siendo que la democracia, o radicalizar la democracia y la toma de decisiones, es la manera en que podemos relacionarnos políticamente o en la perspectiva de la interculturalidad, ¿no? Lo dejaría, esa sería mi opinión. Agradezco la invitación y dejo la palabra. Gracias, muchas gracias,
Ahí sí se ve. Sí, muchas gracias, Fernando. Bien, vamos entonces a iniciar una ronda de algunas preguntas que han dejado los asistentes aquí en el chat. Tengo una primera pregunta de Minda Bustamante. Ella pregunta si dice, se está pensando establecer un padrón indígena para elegir a los constituyentes indígenas. ¿Cuál es su opinión sobre esta posibilidad? ¿Qué sucede si personas no indígenas quieren votar por un candidato indígena? Y además, los y las constituyentes indígenas deben legislar sobre toda la Constitución. ¿Por qué se diría un padrón especial? Verónica, Fernando, si quisieran comentar sobre esto. Voy a abrir el... Sí, yo creo, ahí Ujú. está. Bueno, muchas gracias por la pregunta a Minda, sin duda, ¿no? Aquí, como yo decía, dado que no está cerrado la letra chica, sí han habido propuestas, ¿no? que se han escuchado en el Congreso respecto de cuáles debieran de ser los mecanismos. A mí me parece que la discusión hay que llevarla no al padrón indígena, sino más bien al peso demográfico que tienen los pueblos indígenas de acuerdo al último censo, y que definiría que el 13% al menos, ¿no?, de los escaños deberían ser para pueblos indígenas. Y eso nos lleva a la pregunta de que esos 3 escaños, para que realmente exista un peso demográfico, no debieran de ser por un padrón especial que se planteó, que en algún minuto se hiciera a partir del registro que tiene la CONADI, que claramente es bastante minoritario respecto de este peso demográfico, con lo cual también la participación o el derecho a participación de los pueblos indígenas se vería restringido. A mí me parece que aquí, o al menos, ¿no?, que la propuesta que podría avanzar es que los escaños se definan de acuerdo a este peso demográfico, que respecto a este peso demográfico, que se ha hablado de 18, 21 escaños aproximadamente, todas las personas que se autoidentifican como indígenas puedan votar, ¿no?, o concurrir a votar, y decidir quizás al momento de llegar a la mesa de votación cuál es el criterio, si van a votar por escaños reservados indígenas o van a votar por candidatos generales. Por lo tanto tendría que haber un proceso excluyente allí. Es difícil definir que alguien que no sea indígena no pueda votar por un candidato indígena, pero esto lo inhabilitaría para votar digamos, en el otro padrón. Y creo yo aquí también que hay un elemento importante, y es que lo que hay que definir es de qué manera cada pueblo va a escoger a sus representantes, ¿no? Y si estamos hablando de 18, 21, ¿cómo se le da cabida a, en este caso, los 9 pueblos indígenas que están hoy día reconocidos en la ley, para que puedan tener una representación, uno podría pensar, proporcional a la magnitud de cada uno en la convención constituyente o en la convención mixta, pero que habría que definir y dar libertad, creo yo, a los pueblos indígenas para que cada uno defina los mecanismos por los cuales va a elegir a los candidatos que participarían en esta elección de acuerdo a estos escaños. A mí me parece que ya deberíamos estar un poco avanzando en esta, o cerrando un poco estas propuestas, porque obviamente los tiempos ya están apurando, y debiera el Senado, ¿no?, ya dentro de estas próximas semanas retomar la discusión respecto de cómo se va a definir efectivamente estos escaños reservados. Ahí sí, gracias. Fernando, ¿tú quieres agregar algo a esto? No puede hablar. Tienes que... A ver. Ahí sí, es que estaba silenciado por orden de... no comparto lo que dice Lala Mien, no, agregaría que esta idea de por qué son... Yo haría una pregunta también a la inversa, ¿no? ¿Por qué ser minoría significa que no tienes derecho a tomar decisiones, o no? O esta noción un poco bastante más clásica, y no sé si a veces errada, de la democracia, en que el 50+1, ¿no? Es lo correcto. Las minorías indígenas
no por supuesto demográfico deben tener, creo yo, poder de decisión, sino porque han vivido una historia de discriminación política y económica que la hace estar desfavorablemente en este contexto en torno a la otra sociedad, ¿no? Entonces creo que en ese mismo sentido, las minorías indígenas, que al final si uno las suma en Latinoamérica son mayoría muchas veces, más los pueblos afrodescendientes, que son los que el organismo internacional están reconociendo como los que deberían apostar a un nuevo trato, ¿no? Deben de alguna manera ser minorías incorporadas como sujetos de derecho y ser vistos también en esa misma perspectiva para radicalizar la democracia, pero también para perfeccionar, creo yo, la democracia que se ha constituido en torno a dominaciones a veces, no solamente de género, también raciales, para el caso de los pueblos originarios. Entonces creo que una democracia se pone mucho más sana en la medida en que esas minorías tienen derecho a ser tomadoras de decisiones políticas en torno a lo que les considere para su desarrollo económico, social y político, ¿no? Eso plantearía un poco. Gracias. Andrés Cortés nos indica, dice, es evidente que hay consenso general respecto de la necesidad del reconocimiento constitucional. Ahora el desafío es ver el alcance que debe tener este. La pregunta es si creen que los representantes indígenas del futuro órgano constituyente tienen la potestad de generar una propuesta o de igual forma debiera proceder un proceso de consulta indígena de acuerdo al convenio 169 para validarla. Fernando, Verónica. Sí, ya hablé, me adelanto yo entonces. ¿Sí? Yo pienso que hay que ponerlo en una perspectiva siempre constructiva, ¿no? Entonces, anteponer de que no va a resultar o verlo desde la perspectiva negativa de los derechos, me parece que no es sano para poder mejorar los niveles de tolerancia, ¿no? Creo que lo que sostiene el hermano tiene razón en que hay una historia también que nos acompaña para desconfiar, ¿no? Y yo también creo que eso también debe ser una cuestión que debe pensar la élite no indígena, los tomadores de decisiones políticas, que también no han sido buenos vecinos en esta historia política, y por lo tanto los indígenas también desconfían. Pero yo pienso que en torno a si se tomara los derechos internacionales y las experiencias que han habido en América Latina, a mi parecer creo que es posible, yo creo que hay que ponerse en esa mirada siempre más positiva de que es posible mejorar esto en la perspectiva democrática, económica y social, ¿no? Porque este nivel de intolerancia en momentos, ¿cierto?, se muestra incompatible, a mi parecer, entre el indígena y el no indígena, ¿no? A lo mejor en Chile han habido casos de violencia, pero en otros lugares de Latinoamérica y en el caso de Medio Oriente, creo que a veces los niveles de intolerancia por cuestiones raciales llegan a niveles que son efectivamente puestas hoy día como índices de terrorismo. Entonces creo que es viable. Yo siempre siento que estamos en una buena oportunidad todavía, pero creo que hay que hacer bastante pedagogía en la elite no indígena y en la sociedad más popular también no indígena, que tiende a mirar en menos los derechos indígenas o no comprenderlos también. Ahí hay que hacer la educación. Yo siempre creo que hay que educar ahí al no indígena a veces más que en el indígena. Gracias. Verónica. Sí, obviamente lo que dice el Damián Fernando también coincido. Creo yo aquí que quizás, no, a propósito de la pregunta que hace Andrés, hay dos elementos, ¿no? Uno tiene que ver con el estado ideal. Yo diría que claramente el convenio 169 fue un convenio muy ansiado por el movimiento indígena, pero que en la práctica creo yo que ha tenido bastantes limitaciones, ¿verdad?, para poder ser implementado de manera adecuada. Y en un estado ideal uno podría pensar que en un ejercicio constituyente de estas características, efectivamente el convenio 169 debió haber sido el marco inicial, incluso antes, ¿verdad?, o cuando se empezó a discutir respecto de la participación de los pueblos indígenas, debió haber primado el convenio 169 y los derechos de consulta. Pero creo yo que estamos más bien en un escenario hoy día, ¿no?, a propósito de los plazos, etcétera, de realismo político.
y por lo tanto, ¿cómo, creo yo, aquí, sin que esto signifique, por supuesto, vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, cómo aplicamos el derecho de consulta, quizás en la fase en la que yo señalaba de la elección de las personas, de los mecanismos, que cada pueblo pueda definir los mecanismos de elección, y claramente en un estado ideal, los acuerdos que se generen y que impacten, y así lo dice el convenio 169, debieran de ser también sujetos de consulta. Cuestión, creo yo, que difícilmente va a suceder si vemos la experiencia que se ha tenido ni siquiera con procesos constituyentes, sino con meras políticas públicas en este ámbito. Pero sí, me parece que obviamente Chile debiera de avanzar hacia un estándar del que todavía estamos un poco lejos, ¿no? Bien, gracias Verónica. Me quedo contigo. Hay una pregunta para ti. ¿Qué significa, pregunta Sandra Villanueva, qué significa este concepto que tú usaste de la real difusión de los conocimientos indígenas? ¿Cómo se materializa eso en políticas públicas que respeten el legítimo derecho a reivindicar y a valorar las epistemologías originarias, en conjunto con la posibilidad legítima también de no querer formar parte de dicho conocimiento para el caso de los no indígenas? Sí, bueno, muchísimas gracias también por esa pregunta. Creo yo que aquí, yo hablaba de que en este estudio se hablaba del conocimiento y lo ponía en una dimensión muy estructural que tiene que ver con el reconocimiento constitucional de los conocimientos indígenas, ¿verdad? Cuestión que dada esta estructura republicana en la que la Constitución y los acuerdos formales que quedan plasmados allí son los que devienen en la institucionalidad, en la generación de todo un marco institucional, político, burocrático, para dar lugar a lo que la Constitución establece, efectivamente aquí habría una decisión muy importante de poner este conocimiento en condiciones igualitarias del conocimiento occidental. Y esto llevaría efectivamente a los espacios que tienen los pueblos indígenas efectivamente para compartir o no estos conocimientos, y cuando queda en un rango constitucional, ¿cuándo podría existir apropiación o un uso indebido de conocimientos, como lo hemos visto en distintos espacios? A mí me da la sensación, o al menos esa es mi percepción, yo lo veo desde la Universidad de Chile, pero creo que está un poco en el marco de las universidades. El conocimiento hoy día se ha convertido en un ámbito muy restringido a ciertas instituciones, y el conocimiento occidental de por sí es cada vez más limitado y diría yo cada vez más encriptado. Las lógicas de difusión de este conocimiento, de creación, quedan entre cuatro paredes, es una discusión académica, es una discusión muy elitista, y por lo tanto no hay una democratización del conocimiento, y creo que hoy día estamos evidenciando efectivamente esas limitantes. Muy, digamos, a diferencia de lo que ha sucedido con el conocimiento indígena, que más bien ha tenido un lugar subalterno a lo largo de la historia de Chile, a lo largo de la creación de estas instituciones validadoras del conocimiento, y que por lo tanto han devenido en que hoy día ni siquiera se hable, como decía antes, de este concepto de conocimiento. A mí me parece que aquí hay una discusión muy importante, que es compleja de llevar, porque ojo, yo creo que hay una especie de programación mental muy fuerte que ha hecho el modelo de Estado-Nación, de manera de privilegiar los marcos con los que miramos la realidad desde el propio conocimiento occidental. Y por lo tanto creo que aquí, cuando hablamos efectivamente del lugar de ese conocimiento, hay aquí una discusión que no se puede dar de manera acelerar esa discusión. Requiere una reflexión profunda de parte de los pueblos indígenas, pero como decía, para eso tenemos que situar ese conocimiento en un nivel político que nos permita definir la naturaleza de ese conocimiento, con las autoridades ancestrales depositarias de ese conocimiento, ¿no? Y si queda de alguna manera, y si queda un reconocimiento constitucional al respecto, eso también impediría o serviría un poco de limitante para que estas instituciones, ¿no? que de manera histórica, colonialistas, se han apropiado de un conocimiento indígena, han difundido este conocimiento indígena, han levantado conocimiento indígena, nos pone un poco en el desafío de pensar cómo se implementa una relación igualitaria. ¿Qué significa hablar de un conocimiento indígena? Y si uno lo piensa, si nos vamos desde la educación temprana, ¿no? Cuando a los niños y niñas hoy día ya vienen muy programados con un pensamiento occidental y que se va replicando a lo largo de todos los niveles educativos, en los medios de comunicación, en la forma en la que miramos el mundo,
creo yo que aquí hay un elemento, fíjate, y buenísima la pregunta, de pensar en que creo yo que le hemos dado muy poco espacio a la reflexión de lo que significa realmente relevar el conocimiento indígena, ¿no? Sin que eso vulnere los derechos de los pueblos indígenas. Gracias, Verónica. Aquí hay dos preguntas, las voy a fundir en una, porque las dos tocan un tema más o menos parecido. Andrea Pinol por un lado y Felipe Suárez por otro. Los dos preguntan sobre efectos prácticos de del reconocimiento desde el punto de vista de la multiculturalidad, ¿ya? En el caso de Andrea, dice si se puede comentar cuáles son los riesgos que representa la solución de Estado plurinacional para las demandas de autodeterminación y autonomía territorial, considerando que la plurinacionalidad puede transformarse rápidamente en una integración muy similar a un nuevo pacto colonial. Y por otro lado, Felipe Suárez dice que ¿en qué diferenciaría, por ejemplo, una constitución que definiera un Estado plurinacional a un Estado multiculturalidad en temas prácticos como ser el reconocimiento o garantizar los derechos a la salud, a la educación, ¿cierto? Para pueblos indígenas, tanto para pueblos indígenas como para la ciudadanía en general. Bueno, ya que me he hecho, no sé si Lamien quiere usted partir ahí. Si usted quiere, Lamien. Como quiera, Lamien, por favor. Pase Pase usted, después de usted. Para que tome agua. Yo creo que es difícil todavía, o sea, como historiador cuesta un poco como ponerse en el futuro, ¿no? Que normalmente los historiadores nunca logran atinarle al futuro en proyecciones, ¿ya? Entonces, en efectos prácticos es difícil poder proyectarlo porque no ha sucedido, ¿no? No ha pasado y tal vez no va a pasar por un buen tiempo, porque yo creo que el tema de COVID nos va a modificar la agenda política en su conjunto, ¿no? Entonces, de cómo salga la humanidad del COVID, yo creo que va a ser un poco el debate que vamos a poder dar en ese aspecto. Uno espera que la humanidad salga mucho mejor que antes, ¿no? Pero donde han salido crisis de estos niveles, en lo biológico, en lo político, en lo económico, que puede uno analizar desde lo que antecedió a la Segunda Guerra Mundial, es que la salida no fue la mejor tampoco, ¿no? O sea, hubo niveles de violencia que no se detuvieron. Disculpen que sea tan pesimista, ¿no? Pero en este sentido lo pongo en una dimensión histórica. Entonces, lo que poco podría plantear en efectos prácticos, y analizando a lo mejor la situación de Bolivia, donde sí hubo una experiencia de plurinacionalidad, donde se gobernó en torno a estas ideas, estas nociones, pero entendiendo también las grandes diferencias con Bolivia, no que seamos Chile mejor ni más moderno, sino que la cantidad demográfica allá es indígena, la cantidad demográfica acá en Chile no es la indígena, en que la situación de cómo se construyó la República Boliviana fue principalmente en torno a como lo llamó Fausto Reinaga, la diferencia del indio, y por tanto los indígenas vivieron en el alto de Bolivia, o el alto de La Paz, alejados de los centros de poder, o del centro blanco. En Chile fuera de Temuco, creo yo, de la Araucanía, que para mí explica, entre otras cosas, lo que sucede en la crisis de la Araucanía de forma recurrente, fuera de la Araucanía, la construcción de Estado no se basó en la segregación en ese ámbito. No así en Arauco, que está más fusionado tal vez, ¿no? Por lo tanto, las posibilidades de que el riesgo sobre el pacto colonial es demasiado futurista, creo yo, ¿no? Es demasiado una variable que es difícil poder interpretarla hoy, en este contexto, ¿no? Podría decir que sí, ¿no? Porque claro, uno termina analizando desde la teoría, si sigue a Silvia Rivera Cusicán, que por supuesto calza perfecto que esto va a terminar en un pacto colonial, ¿o no? O en una nueva situación colonial, ¿o no? Pero la historia no la hace necesariamente los análisis teóricos, ¿no? Lo hacen perfectamente la acción humana, ¿no? La voluntad humana. Y por lo tanto puede ser un pacto colonial y puede resultar que no termine en un pacto colonial, ¿no? Yo creo que en ese ámbito hay que permitirle a los actores políticos también ser capaces de mover
como diría Adolfo Millabur, cuando estuvimos con él conversando en el verano, esta idea, un poco de la idea del cerco lo posible, ¿no? O sea, bueno, la acción política, el ser humano es la que mueve el cerco, ¿no? Entonces, de alguna manera, sobreponerse a una noción ya prefijada de que esto puede terminar en una multiculturalidad o una institución subordinada, puede serlo, como puede no serlo, creo yo, ¿no? Y por eso que creo que la historia no la hace necesariamente las teorías, la hace la voluntad humana, ¿no? Y la voluntad humana es la que transforma para un lado o mueve lo político hacia uno u otro lugar, ¿no? Por ende, lo pluricultural, si puede terminar en multicultural, puede serlo, ¿sí? Puede terminar no siéndolo, también, ¿no? Y eso va a depender, creo yo, de la capacidad de los actores políticos y del movimiento, sobre todo, de poder mover, no sé si el concepto de Millabur como el cerco lo posible, ¿no? Pero la acción colectiva del movimiento indígena es la capaz de poder movilizar la situación política concreta en la que está viviendo, ¿no? Eso pondría yo. Bueno, yo, por supuesto, muy claramente lo explicó en la mía. A mí me parece que también estas dos preguntas, ¿no? El proceso constituyente nos pone ya, ahora, no es que el proceso constituyente pone al movimiento indígena a reflexionar, sino que los pueblos indígenas hace rato ya que venían pensando y reflexionando y haciendo propuestas. Lo que pasa es que dentro de estas lógicas colonialistas, más bien se hablaba de las demandas de los pueblos indígenas más que las propuestas que han surgido en torno a repensar estas estructuras que nosotros hemos dado por dadas, ¿no? Por sentadas por tantos siglos. La forma del Estado, la representación democrática, el equilibrio de poderes, la forma en la que se eligen a estos representantes, la forma en la que se diseña efectivamente la institucionalidad jurídica, cómo se piensan las leyes, el rol del presidente, y que además, en el caso de Chile, con un hiperpresidencialismo, que también ha definido una historia bien particular para nosotros, y en medio de todo eso es que hoy día tenemos que pensar qué significa, ¿no? Un Estado plurinacional y romper con las lógicas de este Estado nacional. Y claramente hemos vivido una lógica hegemónica que la Constitución no la va a resolver. Ni siquiera diría yo haciendo o teniendo un logro de que esto quedara plasmado en la Constitución, redactado, ¿verdad?, explicitado en ciertos términos que puedan igualar digamos, las reglas de la cancha. A mí me parece que hablar de plurinacionalidad podría poner en un mejor pie a los pueblos indígenas para poder ejercer el derecho de autonomía, pero siempre esos derechos de autonomía, ¿no?, y de libre determinación van a estar en interrelación con lo que significa las otras naciones, o esta otra nación que ha sido hegemónica, como decía, esta nación chilena, esta idea que se creó esta nación chilena, que en el fondo podría terminar definiendo las reglas del juego, y que es quien además ha tenido toda la experiencia del poder durante todo este tiempo. Las experiencias del mundo indígena en el poder del Estado es bastante limitada, ¿no? Y la hemos visto principalmente con algunas y algunos lamien que hoy día están en el poder legislativo, por ejemplo, tomando decisiones, pero bajo una lógica republicana y una lógica de partidos principalmente. Entonces, creo yo que claramente siempre hay un riesgo, ¿no? Digamos, la letra o la teoría no va a zanjar lo que en definitiva pueda quedar. Y hemos visto, ¿no?, con la Constitución actual, que tiene también una serie de limitantes en términos de reconocimiento de derechos, que hay muchos que por supuesto que vulneran a la ciudadanía. ¿Cómo resguardamos eso cuando hablemos de pueblos indígenas? Sin duda va a ser un tema importante, pero creo yo que plurinacionalidad es mucho mejor, si lo pensamos en estos términos jerárquicos, que la multiculturalidad. Y en ese sentido también eso nos lleva a pensar cómo un Estado plurinacional debería, ¿no?, resguardar los derechos en el ámbito de la salud y de la educación, porque al momento de estar, ¿no?, reconocidos, como decía antes, en un lugar político relevante como es la Constitución, ninguna norma, ¿verdad?, podría contravenir aquello que está definido en la Constitución. Creo yo que allí un Estado plurinacional podría permitirnos salir de esta lógica
en la que estamos hoy día supeditados, ¿no? Todos los derechos lingüísticos, los derechos de la salud y el ejercicio, ¿no? De la salud, la representación de las autoridades de los pueblos indígenas en estas materias, muy limitadas y supeditadas a una estructura occidental. A mí me parece que nuevamente llevándole un poco a esta reflexión que yo hacía, la idea de el Estado plurinacional es un paraguas, ¿no? No es la solución, pero es un paraguas importante para poder instalar propuestas y demandas que son relevantes, ¿no? Y ahí habría que ir viendo cómo se avanza, porque es difícil, ¿no? En el corto plazo romper con más de 200 años de un Estado que hizo muy bien su trabajo, ¿no? Y que es lo que estamos viendo hoy día, lo difícil que ha sido avanzar en el reconocimiento de los pueblos indígenas. De partida ni siquiera tenemos ese reconocimiento en el caso de Chile, ¿verdad? La ley 19.253 le da un estatus jurídico menor, y eso obviamente afecta la posibilidad de ejercer adecuadamente nuestros derechos. Muy bien, vamos a ir terminando entonces esta presentación. Darle nuevamente las gracias al profesor Eduardo Valenzuela, a Verónica y a Fernando por los comentarios, por esta presentación y por estos datos. Reiterar que vamos a poner a disposición tanto los resultados como las bases de datos para que podamos seguir alimentando este debate. Hay algunas preguntas que quedaron ahí, van a quedar pendientes, pero que creo que van a poder resolverse mirando principalmente la información que está en el estudio y que están los documentos que van a quedar disponibles para todos ustedes. Así que bueno, muchas gracias por su asistencia, participación y nos vemos en una próxima oportunidad.